Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Radio Fabra. Desde Radio Fabra Barcelona, esto es Efecto Dan. Cada episodio desarmamos estereotipos y prejuicios que distorsionan nuestra forma de ver el mundo. Construyamos una dieta mediática más sana. Escucha, cuestiona y transforma. Desde los estudios de Radio Fabra en Barcelona, soy Karen Ábrego Montenegro y esto es El Efecto Dan. Política, una palabra que al pronunciarla despierta ecos. Gobiernos, decisiones, luchas que no siempre vemos. La política está en todas partes. Es curioso cómo usamos el lenguaje. Decimos político sin dudar, cuando el poder lo personifica un hombre. Pero, si ella es quien entra en escena, ¿cómo la nombramos? Mujer política. Como si necesitáramos aclararlo, como si su presencia desafiara lo esperado. En esa ambigüedad, el lenguaje refleja que el poder se nombra en masculino. Y según ONU Mujeres, a nivel mundial, las políticas ocupan solo el 27% de los escaños parlamentarios. Y cuando hablamos de cargos ejecutivos, apenas el 10%, esos países que tienen jefas de Estado, o el 8% cuando son jefas de gobierno. Entonces, ya sabemos cuántas son y dónde están, pero ¿qué sabemos de ellas cuando ejercen la autoridad? En este episodio exploraremos qué implica liderar siendo mujer y cuál es el costo que muchas veces conlleva. Nos acompaña Noemí de la Calle, exdiputada del Parlament de Cataluña y hoy también como impulsora de cambios desde la Asociación Generación O2, una iniciativa que defiende políticas públicas con enfoque en igualdad y sostenibilidad. Con su mirada crítica y su experiencia institucional, nos sumergiremos en esa conversación que también creo yo que es un acto de memoria y una llamada al futuro. Así que bienvenida Noemí, estoy entusiasmada y muy agradecida que hayas aceptado esta invitación para compartir con la audiencia tus experiencias. Y quiero comentarte algo. Al recopilar información para este episodio, me llamó la atención encontrar en la prensa local un contenido, varios contenidos sobre candidatas, pero que se enfocaban en describir apariencia y vestimenta, cosas muy superficiales, más que las ideas, propuestas y opiniones. Y yo tengo experiencia en otros contextos y yo desconocía en absoluto que eso también ocurriera en este país, sobre todo yo digo un país que se destaca por promover la igualdad de oportunidades y por los derechos que las mujeres han conquistado aquí. Así que voy a empezar con una pregunta muy básica y es sobre todo desde este aspecto. Es común que cuando las mujeres alcanzan ese poder o acceden al cargo de poder, se les someta a un escrutinio distinto solo por el hecho de ser mujeres. Bienvenida. Hola, gracias Karen. En primer lugar, darte las gracias por invitarme a estar aquí hoy con vosotros y agradecer también la pregunta, porque es que fue esta pregunta versar sobre mi primera bofetada de realidad en política. Yo entré en 2015 en el Parlament de Cataluña y el primer gran debate que hubo en esta institución fue el debate de investidura, y al día siguiente en uno de los dos principales periódicos de aquí, de Cataluña, pues se hizo un amplio reportaje sobre el contenido, ¿no?, de este debate de investidura, y se ponían las fotos de todos los líderes políticos y solo habían dos mujeres, dos grupos parlamentarios liderados por mujeres, todo el resto eran hombres, y se destacaba de los hombres pues el contenido de sus intervenciones, el tono de sus intervenciones, y de las dos únicas mujeres, de una se destacaba el color de su americana y de la otra su corte de pelo, ¿no?, concretamente de su flequillo, ¿no? Entonces esa fue mi primera bofetada de realidad y estoy hablando de 2015 o finales de 2015
principios de 2016, no estoy hablando de aquí hace 40 años. Entonces, claro, llegas al Parlamento pensando de que por fin estás en un espacio, ¿no?, donde se habla de tú a tú, donde se deciden cosas, pero luego lees la crónica de lo que ha pasado, un debate tan importante, y lo que descubres es que lo relevante en una mujer política no es lo que dice o lo que defiende, sino pues el corte de pelo que lleva o la ropa que usa, ¿no? Y entiendes que el poder, incluso cuando lo ocupas, siendo mujer, sigue sin ser tuyo, ¿no? Del todo. Y te das cuenta de que no solo basta con estar, porque estar no siempre es lo mismo que ser escuchado, ¿no? No es lo mismo que ser tomado en serio. Ese día entendí que no bastaba con haber llegado al Parlamento de Cataluña, que había que resistir dentro y a veces también resistir fuera, en la mirada de quien te reduce a un adorno en una sala de poder. Es eso, un adorno. Una mujer como elemento decorativo en la política. A veces me lo cuestiono, porque si no fuéramos ni adorno, quizás ni estaríamos tampoco. Entonces, esto es interesante en el punto de que hay muchas mujeres que han sido bastante contundentes con el llamado síndrome de la impostora, que es ese sentimiento de que no perteneces al lugar en donde se están dando el poder. ¿Llegaste a dudar de ti misma o a experimentar esto debido a esa narrativa que también los mismos medios apoyan? Pues yo no sé si fue por esa narrativa, pero yo el síndrome del impostor o de la impostora yo ya lo llevaba de serie, es algo que aún me sigue ocurriendo, no sé si por ser mujer o simplemente pues porque, mira, tengo esa tendencia. Pero sí que lo que he visto en política, sobre todo porque son espacios donde pues, son espacios de poder, es que normalmente a las mujeres, quizás porque, no sé si porque somos más reflexivas o tendemos a analizar todo mucho, pero cuando se nos ofrece algún tipo de cargo importante, algún puesto de decisión, solemos tomar un tiempo para evaluar si estamos capacitadas o no, si nos vemos haciendo esto, si es compatible con el resto de nuestra, ¿no?, de nuestra vida familiar. Y muchas veces por eso perdemos estas oportunidades. Lo que sí que veía de forma generalizada en los hombres, siempre hay alguna excepción, pero el cambio que veía en los hombres es que ellos no dudaban, ellos directamente decían que sí, cogían ese cargo ¿no?, esa oferta, y ellos no lo dudaban, ellos aceptaban sin dudarlo, cosa que nosotras sí que tendemos a dudar de nosotras mismas. Es interesante también desde el punto de vista que lo dices entre las mujeres. Se duda entre las capacidades que tenemos y también de armar equipos de trabajo. Por ahí he escuchado también muchas veces que se dice que las mujeres compiten entre ellas, que en la política no hay mucha sororidad. Pero, ¿qué tal en la práctica? Tú que estás adentro y que conoces bien, ¿esos espacios siguen marcados por esa competencia o esa competencia está atravesada por el género? O sea, ¿cómo se construyen esas alianzas en el contexto de la rivalidad ya implícita que pues conocemos por los estudios y también por muchas personas que en primera voz dicen que hay una rivalidad de colaboración entre los géneros? Pero, ¿a ti te parece que está instalada todavía? Yo creo que no. Yo creo que se habla mucho de sororidad, pero realmente la sororidad que hay en política es casi anecdótica. No digo que no exista en momentos puntuales, pero a la práctica no lo es. Cosa que en los hombres, pues sí que hay. No sé si existe una palabra, ¿no? Para hermandad. La hermandad, pues sí, la hermandad. Y eso lo he vivido yo en primera persona porque durante las legislaturas en las que yo he estado en el Parlamento de Cataluña han habido casos de diputadas que han denunciado, ¿no?, situaciones de acoso dentro del grupo parlamentario, de sus grupos parlamentarios. Comportamientos machistas también, y por otro lado pues diputados que han sido denunciados pues por acoso o por agresiones sexuales. Y el comportamiento que ha habido hacia unos y hacia otros ha sido diferente, porque en el caso de los hombres, entre los hombres siempre se defendía su derecho, ¿no?, a la presunción de inocencia, pero no veía la misma sororidad entre mujeres a la hora de defender la presunción de veracidad de lo que estaba contando esa diputada, ¿no? Y eso pues, ha pasado hace relativamente poco.
Y luego, pues por ejemplo, cuando las mujeres recibimos mucha violencia digital, eso es así, en las redes sociales, normalmente a un político no se le insulta por estar gordo, por estar, no sé, por sus rasgos físicos. Las mujeres recibimos mucho odio en Internet en este sentido, muchas amenazas y también recibimos muchas fotos inadecuadas. Y cuando le pasa a alguna política de otro partido, no siempre todo el mundo responde como, ¿no? Todas respondemos como se debería responder, ¿eh? Y esto yo creo que tiene cierta lógica porque la política es un espacio diseñado históricamente para la competencia, no para el apoyo mutuo, ¿no? Pero yo creo que sí, que las alianzas aún así son posibles. La última etapa, el último año que estuve yo en el Parlamento, sí que vi que se podían cambiar las cosas y como digo, las alianzas son posibles, ¿no? Y cuando se dan, cuando son reales, pues son muy potentes y sí que son capaces de obrar un cambio. Pero vamos, en general, respondiendo, que me estoy alargando mucho, no existe la solidaridad que debería haber. Yo creo que el tema es, primero, adaptarse a ese contexto, ¿no? Que hay un poder instalado y hay que enfrentarlo, ¿no? Pero ahí estoy dando una opinión desde una persona que jamás ha participado y que lleva este podcast porque está interesada en temas, al igual que quienes nos escuchan, que han sido sostenidos por mitos, ¿sabes? Entonces sabemos cosas, pero no las sabemos del todo. Entonces, nos hablas un poco de transformar ese poder desde adentro, ¿no? Desde hacer esas alianzas de mujeres. Y bueno, la pregunta también ahora va un poco más allá, ¿no? Hablemos de la diversidad, porque ¿quién cabe en la política con esta diversidad, no? Hay un mito que me gusta recordar cuando hablamos de esto, y es que se decía, o se dice todavía, que el acceso al poder no es sexista ni racista, solo es clasista. Desde tu experiencia, ¿esto es así? ¿Se cumplen esas operaciones de exclusión? ¿Cómo lo has visto? Bueno, es que hablando de clasismo, es curioso que saques este tema porque es que es una de las primeras cosas que sufrí al entrar en el Parlamento como diputado, que yo noté, ¿no? A ver, yo creo que nos damos cuenta somos más propensos a darnos cuenta de las discriminaciones que nosotros mismos sufrimos, ¿no? O sea, entonces, yo, por ejemplo, pues me cuesta hablar de racismo en el Parlamento porque no lo he vivido en primera persona y no lo he visto, también es verdad, porque no hay mucha diversidad racial, ¿no? En el Parlamento de Cataluña, pero lo que sí que hay y de lo que puedo hablar es que hay de un profundo clasismo, ¿no? Que es lo que yo he vivido, ¿no? Y he podido observar por mí misma, ¿no? Históricamente el Parlamento de Cataluña es una institución clasista y yo sentí y se me hizo sentir que aquel no era mi sitio. Por ser de determinada clase social, ¿no? Por no pertenecer a la burguesía, ¿no? Y en mi primera legislatura tuve un conseller, que en castellano el equivalente sería pues lo que viene a ser un ministro, que cuando se dirigía a mí en un pleno, que es digamos lo más importante, ¿no? En un parlamento es cuando se celebran los plenos parlamentarios, se dirigía a mí como señora Noemí. Cuando lo habitual, ¿no? Es que la norma en el Parlamento es que cuando te diriges a un diputado, te dirijas como diputado o diputada y a continuación su apellido. En mi caso, diputada de la calle, que tampoco es que suene muy bien, pero era lo que tocaba, ¿no? Entonces, cuando se dirigía a mí, pues me llamaba señora Noemí, por ese clasismo que tenía. Y yo, además, con ese síndrome de la impostora que tenía al principio, que no es que no me enteraba de nada, me lo hizo notar otra diputada de otro partido político, ¿no? Tuvo que venir una persona veterana, una compañera veterana de otro partido político a otro grupo parlamentario a decirme: Noemí, ¿no te das cuenta que te llamas señora Noemí? Y eso era por puro clasismo, ¿no? Yo, pues, no me había dado cuenta de esa diferencia de trato. Y respecto a las listas electorales, creo que también a la hora de elaborarlas, ¿no? Hay ciertos sesgos de clasismo, también de machismo. Por suerte aquí en España ya pues tenemos un sistema, ¿no? de cuotas,
¿no? Creo que incluso en breve avanzaremos al sistema cremallera, pero yo creo que en las listas electorales no siempre se escoge a quien más aporta, sino a quien menos incomoda, que el sistema premia la obediencia antes que la transformación y creo que el sistema electoral, la forma de elegir las listas es una herramienta muy poderosa que podría hacer cambiar mucho las formas, pero que no existe. Yo no tengo la fórmula perfecta, pero quizás sí que sería una buena fórmula de acabar con este tipo de cosas. Mira que cuando se habla de las mujeres en la política, en los medios de comunicación, se siente que pesa más el sector social que representa que su propia experiencia o sus propuestas. En ese aspecto, así como a modo de recorderis, de remembranza, ¿cómo se hablaba de ti en los medios? Y si se hablaba, porque también hemos tenido información y hemos leído muchísimos artículos que presentan que es baja la representación o visibilidad mediática de las mujeres en la política, sobre todo en los espacios más importantes de ruedo, que es la contienda electoral. Las candidatas tienen muy poca posibilidad de llegar a los medios de comunicación y que no está relacionado con ser mujeres, está relacionado más bien con el poder al interno de los partidos. Así que, ¿cómo ha sido tu experiencia con la visibilidad en los medios de comunicación? ¿Qué hablan de ti o qué hablan de ti? Bueno, a ver, no se puede generalizar. Es verdad que hay medios y medios de comunicación y que incluso un mismo medio de comunicación, dependiendo de la dirección que tenga en un momento dado, pues puede, no sé, ser más abierto, más diverso y tal. Yo, una de las cosas que me enfadó mucho y que tardé en darme cuenta fue cuando un medio de comunicación que jamás había dado una noticia, ni siquiera había hecho una breve reseña de mi trabajo parlamentario, que no era poco, porque sí que es verdad que era una de las diputadas más prolíficas en cuestión de propuestas. Ese medio de comunicación jamás había hablado de mí. Pero llegó la época del Día Internacional contra la LGTBI-fobia y supongo que tenían que cumplir con una cuota y sacar una noticia pues respecto a este tema. Y estaban buscando diputadas lesbianas para visibilizar a la mujer lesbiana en política. Entonces no encontraban muchas. Entonces, pegando voces, pues se enteraron de que yo había dicho que yo era una persona bisexual, ¿no? Y entonces pues les encajé porque tampoco tenían otra cosa, ¿no? Y entonces claro, al principio dices, joder, qué bien, mira, tengo algo de visibilidad y tal, pero es que claro, yo me di cuenta que no querían conocer ni mis ideas, ni mi trabajo, ni mis propuestas. Lo que buscaban era rellenar una casilla, ¿no? Y entonces, pues eso, me pudo dar mucha visibilidad, pero me redujo a una etiqueta, ¿no? Y ese es el problema, que cuando el sector social que representas pesa más que tu experiencia, ¿no? Y tu experiencia o tu trabajo, ¿no? Y que no eres una voz política, ¿no? Simplemente pues te reducen a ser un personaje, ¿no? Entonces, a veces no importa lo que has hecho, sino lo que representas. Y eso yo creo que también es una forma de violencia simbólica. Lo de convertir tu identidad en contenido, ¿no? Pero no en poder. Es simplemente, pues mira, la bisexual o la lesbiana, pero bueno, ¿y qué he presentado yo al respecto? No me dio opción tampoco esa entrevista para explicar cuál había sido mi trabajo en el Parlamento, ¿no? En defensa, ¿no? de las personas de la comunidad LGTBI. Entonces, al principio, pues dices, qué bien, ¿no? Es la primera vez, tengo un espacio en este medio, me van a conocer, pero luego dices que al final he sido simplemente una cuota, ¿no? No había nada más allá. Y, es que la rabia es que te tardas en darte cuenta de estas cosas, ¿no? Porque quizás yo, con la experiencia que tengo ahora, en ese momento le hubiera dicho, sí, no hay problema, me entrevistas, pero me dejas explicar qué es lo que hago. Mira que este tema da para otro episodio. Sinceramente, estamos tan interesadas en saber más que, bueno, se nos acaba el tiempo y antes de despedirnos, ¿qué palabras finales te gustaría compartir? Pues a mí, si me lo permites, Karen, yo viniendo para aquí he escrito una reflexión que quería dejar. Si me permites, pues voy a leerla, ¿no? Porque me gustaría que mi experiencia, pues oye, pudiese servir para otras mujeres, ¿no? Que están pensando en
entrar en política. Y quien dice política no solo es en un partido político, en un parlamento, en un congreso. Es decir, si te quieres presentar a las elecciones para ser presidenta de tu comunidad de vecinos o de, yo qué sé, lo que sea. Eso también es política. Cuando una mujer decide entrar en política, lo hace con una intención clara, defender un proyecto, unos valores y unas propuestas. Y eso es legítimo, necesario y valiente. Pero lo que nadie te cuenta es todo lo que vendrá con eso. Que no basta con tener razón, que no basta con tener formación, que vas a tener que demostrar el triple, soportar juicios sobre tu tono, tu cuerpo, tu trayectoria y resistir presiones que nada tienen que ver con el debate de ideas. Tu sola presencia ya es incómoda y a veces lo que molesta no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. No siempre te das cuenta al principio, puedes tardar meses, incluso años, en darte cuenta de todo lo que está mal. Al principio crees que todo es cuestión de tiempo, de trabajo, de demostrar tu valía. Pero llega un momento, y cada una sabe cuál es el suyo, en que el velo cae y ya no puedes volver atrás. Es como en Matrix, cuando te tomas la pastilla adecuada y ves la realidad tal cual es. Yo entré en política para defender unas ideas, pero al final me di cuenta de que no bastaba con eso, que había una estructura entera, en mi caso, machista y clasista, que atravesaba todo, y que si no la señalas, la reproduces. Cuando me di cuenta de eso, decidí combatirlo. Y aún así, entrar merece la pena. Así que si estás pensando en dar el paso, hazlo, porque cada mujer que entra en política abre un poco más la puerta para las que vienen detrás. Porque aunque duela, aunque agote, aunque te hagan dudar, tú también dejas grietas y por esas grietas puede entrar algo nuevo, puede entrar la luz. Lo que más me pesa es no haber tejido alianzas antes, porque al principio estás tan enfocada en tu grupo parlamentario, en tu partido, en tu disciplina, que no ves que la verdadera red está en las otras mujeres, incluso en las que piensan distinto, o precisamente en esas. Tardé demasiado en darme cuenta de que construir poder feminista es también tender puentes. Y si ya has llegado a una institución, no te conformes con defender tu ideario. Usa esa posición para hacer el mundo más justo y más humano. Para todas, para todos, sin importar su género, su clase o su origen. Y sobre todo, no te calles por miedo a molestar, porque el coste del silencio siempre es más alto que cualquier incomodidad que puedas generar. La voz, la valentía. Eso escuchamos hoy. Gracias, Noemí de la Calle, por resistir desde adentro. Eso también es transformar, ¿eh? Eso que se necesita, fuerza, se necesita también redes. Muchas gracias. Nos gustaría también que quienes nos escuchan nos apoyaran, hicieran redes con nosotros. Así que síganos a esta cuenta de Instagram, @observatoriomediático, @efectodan. Hasta el próximo episodio.